Dicen que se considera milagro aquella sanación de un hecho insólito, una sanación completa de algo incurable que nunca jamás se ha visto. Tiene que ser una sanación total. A lo largo de mi vida he visto y vivido varios episodios de este tipo. Voy a resumirlos en esta lectura. Voy a decir que en la caja de descripción voy a linkear otros vídeos que he hecho que van a tener relación con esto. Os animo también a ir a mi lista de reproducción Códigos de Luz si queréis más información. Cuando era pequeña, tendría unos 12 a 16 años, si no recuerdo mal. Creo que tendría en torno a 16 años. Recuerdo la tormenta que hacía, era increíble. Recuerdo que iba con una amiga y llovía muchísimo. De hecho, el agua me llegaba por los tobillos, al lado de una iglesia. Esta, voy a decir amiga, pareció asustarse o algo así y como solo llevábamos un paraguas decidió ir a otra dirección mientras yo seguía anclada al paraguas y me provocó un dislocamiento de una rodilla y caí al suelo. Tengo las rodillas muy, no frágiles, pero soy muy delgada, no tengo apenas masa muscular en las rodillas. Tengo una hiperrotación brutal, casi hiperlaxitud también. Volvió al mismo sitio, como me ha pasado muchas veces. Sin embargo, en ese mismo momento sentí el dolor y sentí como la rodilla sesgaba los tendones. Es que recuerdo esa sensación. Creo que alguien que ha sufrido eso no lo olvida en la vida. Yo noté cómo cortaba músculo y todo a su paso y la caída. Recuerdo que al día siguiente tenía la rodilla hinchada, solo hinchada, y mi abuelo me llevó a urgencias y bueno, el pronóstico fue que me sacaron igual 50 centímetros cúbicos de líquido, pero no había rotura de hueso. Simplemente me vendaron la rodilla. Voy a simplificar. Estoy segura que me curé sola y me curé en 7 días con la rodilla simplemente vendada. 16 años, sí, bendita juventud, ¿verdad? Nos curamos rápido. Eso fue lo que más noté. También la gente de mi familia se burlaba que fuera cerca de una iglesia, como si fuera pecadora, ¿no? Soy una clara defensora de Jesús, soy una gran escéptica y no creo en la Iglesia Católica ni ningún sometimiento a venerar pues ningún papa, entre otras cosas. Yo les contaba, pues perfecto, ¿no? Ahora que me voy a quedar coja es la excusa perfecta para no hacer una genuflexión, porque yo no me arrodillo ante plebeyos que se ponen una toga, lo siento. Es eso en lo que te educa la Iglesia, que siempre se pone delante dando la espalda a un Cristo. La segunda vez fue cuando yo era mayor, fue hace unos años, unos 4 años. Yo arrastraba una condromalicia rotuliana, creo que se llama así. No era una propia tendinitis rotuliana, pero era una especie de desgaste que pinzaba la rótula y era en la misma rodilla. Empezó así y bueno, la gente que lo sabe o que estudia especialmente ballet y demás, acaba esforzando la rodilla siguiente, iba a decir, la otra rodilla y acaba siendo desastroso porque tu constitución es la misma y acabas forzándola y pasa lo mismo. Yo me vi realmente coja con las 2 rodillas, supe que para mí es posible que se hubiera acabado ese deporte y hacía gimnasia al suelo para evitar la gravedad sobre las rodillas y los saltos y bueno, mi entrenadora ya era como que me daba el finiquito en el sentido de abandonarlas, obviamente, ¿no? Recuerdo y relato en este vídeo ECM, donde relato experiencias cercanas a la muerte, qué hago exactamente por las noches o en momentos de descanso y lo que considero pues las experiencias, ¿no? Fuera del cuerpo, etc. Recuerdo perfectamente que había unos seres considerados como de mi grupo, ¿no? O de mi grupo de almas, destinados, digamos, a protegerte. Es lo que sería pues una especie de ángeles de la guarda, ¿no?
cómo me llevaban, cómo me corregían. Y yo decía en ese vídeo un diálogo que me acuerdo perfectamente de qué estaban hablando. Eran muy cautelosos porque sabían mi nivel cerebral de conciencia cerebral, voy a decir, aparte de otro tipo de supraconciencia, ¿no? Pero estaba perfectamente consciente y estaba como una esponja absorbiendo todos los conocimientos, ¿no? Decían que respecto a la última vez había crecido muchísimo. Pues seguramente, y más de 50 centímetros, porque recuerdo cómo todo mi cuerpo salía, digamos, fuera, no de órbita, pero fuera del formato que ellos tenían respecto de la última vez. Es curioso, es lo que yo podría denominar memoria akáshica de un plano que se agranda o que es diferente, ¿no? Y recuerdo perfectamente el tipo de intervención que me hacían, qué tipo de, yo le llamaba chinchetas blancas, cómo energéticamente se anclaban a la rótula y cómo al día siguiente esto pues lo había olvidado, lo dejé de un lado y bueno, fui a clases, hice deporte como si nada, hasta que mi entrenadora me vio y me dijo, pero tú no estabas enferma, ¿cómo es posible que hagas algo así? Saltos batidos, especie de piruetas, saltos, ¿cómo caminas siquiera? Yo creí que venías a darte de baja y, no, realmente lo había olvidado mi enfermedad y me había curado de repente. Esto es algo insólito porque las personas que padecen eso nunca vuelven a ser las mismas, puedo decirlo. Puedo decir que me curé sola o con ayuda de nuevo. Respecto a las rodillas, también he visto otra serie de fenómenos en mi vida. Nunca hablé de esto. Soy una clara defensora de los animales, me traigo insectos, polillas, abejas, avispones, etcétera, me los traigo a casa, los rescato del agua, no miro su raza, sería bastante cruel, ¿no? ¿Cuál merece vivir o cuál está suficiente muerto y desde cuánto tiempo? Se saca cualquier cuerpo al agua, se saca, ¿vale? Quiero decirlo así, es algo que me sale mucho ahora. Es como que el humano siempre piensa, ¿qué más da? Es pequeño o ya está ahogado, ¿verdad? Es la duda y el miedo que viene del ego. Pues bien, me traigo estas clase de animalitos. He visto verdaderas barbaridades. He visto, bueno, a veces te encuentras, ¿no? Desde animalitos que le falta medio cuerpo, etcétera, y cosas así. La mayoría mueren, la otra minoría solo necesita ser reacondicionado. A través de diferentes formas se recupera una abeja, un insecto, etcétera, pero he visto cosas, incluso insectos aplastados, que están muertos y mientras los llevo a mi casa, lo que sea, en mis manos, etcétera, estos insectos viven y ya no están aplastados. Me da igual que me lleva nitrógeno, este es mi canal, bienvenido, no pretendo ningún reconocimiento, esta es mi verdad, simplemente. He decidido hablar de esto ahora porque he hecho vídeos de ECMs y otras cosas. Ya soy bastante mayor, pero podía haber empezado antes, desde muy jovencita, a decir estas cosas, a compartirlas, y no lo he hecho porque es ahora el momento, se acaba el tiempo y tengo que hacerlo. Tengo que decirlo, para mí no, espero que no, no se acaba el tiempo para mí, pero quieren que diga ese mensaje. Voy a decir también que he visto hace 4 años un auténtico evento insólito, otro de tantos eventos insólitos, súbitos, sanaciones completas y repentinas, que no, de verdad, he visto a animales que iban a sacrificar, convulsionando ya a morir, y me quedo solos con ellos, por cualquier motivo, no voy a incidir en esa experiencia, pero es como que estaba allí, le di la espalda y ese perro se levantó como si no tuviera ninguna enfermedad. Me miró, me guiñó un ojo y se puso a mis pies. Un perro completamente sano, al que iban a sacrificar por muerte. Ya directamente, muerte inminente, el perro estaba... Digo desde aquí, estoy en contra de cualquier eutanasia, son pruebas de fe, ¿vale? Me da igual lo que pensáis.
Existen medicamentos para mitigar el dolor, simplemente eso. Y ese perro se curó. De hecho, le dije a una persona necia y con un miedo al fracaso que nunca he visto en mi vida, nunca, imposibilita la vida, lo digo, ese miedo al fracaso, el ego, atenta a personas de muy distintas formas, pero eso nunca lo había visto en ninguna persona. Le dije que esperara 3 días y que ese perro estaría completamente sano. 3 días. Ya estaba sano en el momento que estaba, pero por algún motivo le dije ese plazo, porque yo no iba a volver. Y es como dar tiempo a que suceda, o a que cambie de actitud, o a que tenga una prueba de fe, que esta persona entienda, decida ver o ayude en algo y se pueda curar. Y evidentemente se curó. Me llegaron a llamar para decírmelo. Voy a decir que he visto toda clase de este tipo de milagros. Voy a explicar también que soy una escéptica acérrima de los llamados, ver imágenes, personas con extremo fervor que somatizan, incluso a veces se quedan hasta catatónicos en una especie de, no voy a decir catarsis, pero una especie de éxtasis brutal. Me cuesta creerlos, ¿vale? Tendría que ver el caso, las energías y demás, pero me cuesta muchísimo creer que sean verdad. Lo digo desde aquí. Somos partículas de Dios directamente, capaces de generar cualquier cosa, estoy segura, pero la mayoría de las cosas no las comparto, ¿vale? No las comparto y lo siento. Es como que solo crees lo tuyo, ¿no? Lo creo porque lo he vivido, lo cual no significa que no pase, pero la mayoría de las cosas que he visto como misterios, como cosas de milagros, etcétera, no me las creo. Voy a decir también que en una lectura hablo de Jesús. Yo vi a Jesús cuando tenía 12 a 14 años aproximadamente. Le vi la única vez que le vi perfectamente nítidamente. Le vi, recuerdo, porque lo dije, lo digo rápido, una amiga de mis hermanas a la que solo había visto una vez, recibí la verdad divina, lo voy a decir, pedí una prueba también para incidir en esto y aquí está. Recibí una verdad divina a través de esa persona, que de alguna manera fue como una revelación. Yo vi a Dios en esa persona cuando me dio alas de alguna manera. Yo era muy pequeñita, no llegaría ni a los 7 años, 7, 8 años, no llegaría más, creo. Y dijo algo, hizo algo que yo demostré que la vida en sí, que Dios existía y que puede interferir en las personas y en su comportamiento para cambiar las cosas o para hacer ver. Y lo explico en ese vídeo. Y esa persona se iba a morir de un cáncer terminal. Perdí el contacto con esta persona, me enteré en las últimas, nunca me enteré, y cuando me lo dijeron que ella tenía esa enfermedad brutal que explico, fue como que quise ir hacia el origen, hacia intentar que todo se evitara, ¿no? Y al ver la desesperación de que iba a suceder y de que ya estaba en casa, le pedí a Jesús directamente. Yo sé que esto no lo puedo pedir a Dios, yo creo en un Dios universal, en una fuerza matemática, magnífica, cuántica, perfecta, es como la fuente del todo, de lo que existe. Aparte de otros seres no jerárquicos, pero que controlan esto. Creo en eso y a eso no le puedo decir algo. No puedo siempre pretender, ¿no?, que la causa de muerte, etcétera, pueda ser considerado un error para un Dios o para una fuente, y entiendo el cometido de todo y las lecciones. Entonces simplemente decidí interceder, pues algo no más bajo, pero algo más normal, más de intercesión. Y fue cuando pedí a Jesús que ofrecía mi vida a cambio de esa chica que solo había visto una vez y que no era ni mi amiga, pero
yo había visto la verdad de Dios o de lo que existe, ¿no? A través de, recuerdo perfectamente el día, yo creo que es lo único que recuerdo de mi infancia. Sí, lo único, ese día. Y, y le ofrecía mi vida porque yo tenía menos que perder. Era una niña, esa persona tienen que conocerla o de alguna manera tiene más que perder que yo. Y fue en ese momento cuando entré en trance y vi a Jesús y explicó, fue un lapso de tiempo, es como unos segundos, que se dijo, que sucedió, me acuerdo perfectamente. Voy a decir que... Dios mío. Se ha oído, ¿no? Alguien acaba de tocar unas campanas. Campanas de aviso se llaman. No hay nadie. Lo oí en 3D, lo voy a decir. Aunque oiga 4, 5D, normalmente lo oí en 5D, esto fue abrumador. Espero que se haya escuchado. No hay nadie. Nadie aquí se ha oído. Es magnífico. No me asustan estas cosas, vivo demasiadas, pero tenía que decirlo. La segunda vez así fuertemente que yo sentí el contacto de Jesús fue una vez en una especie de cueva, gruta de piedra, donde había un símbolo de Jesús. Y yo de alguna manera le ofrecí algo porque me habían encomendado algo. Y en ese momento sentí como que hubiera un terremoto en mis pies y toda mi parte izquierda empezó a temblar. Y empecé a ver casi 360 grados doble. O sea, normalmente no veo en un 3D, lo digo también en una lectura, como veo dimensionalmente. Lo siento, nací así, no puedo adaptarme a lo que ven otros, no lo veo de la misma manera. Bueno, ni creo que vosotros veáis unos iguales que otros, tampoco lo creo, pero lo explico, fue una sensación, esto nunca lo dije, y entendí perfectamente lo grandioso del que estaba sucediendo. La tercera y última vez, que esto no lo he dicho porque ha sido muy reciente, ha sido a raíz de la publicación del vídeo de la muerte de Jesús de Nazaret, la fecha exacta, y de María. Os remito en ese vídeo, no voy a hacer detalles, pero sí se me mostró una secuencia que por la imagen, etcétera, podría ser una antigüedad. De lo cual deduzco que no es un plano astral, podría ser una memoria akáshica. La vi perfectamente y siento decir, porque cuando me desperté sí entendí y quizás entienda el mensaje, que no lo voy a reproducir porque no recuerdo exactamente todas las palabras, porque realmente es que no se suele traducir en un idioma, sino en frecuencia, sobre todo en viajes astrales y demás, cuando se te traduce algo así. Pero sí obtuve el mensaje, sí vi la imagen, sí vi las vestimentas, su cuerpo perfecto, la cara, y que era ser llamado así. Sí había personas a su alrededor y vi algo lo suficientemente importante como para que se me haya mostrado por algo. Sí le vi, pero no recuerdo, así que no lo voy a decir. Este es un ejemplo rápido de lo que considero milagro y de que sí, por supuesto, existen los milagros y que yo soy el ejemplo de que existen los milagros. También me mandan a incidir en un tema milagro y es verdad. En el vídeo de ECM, de las lecturas de experiencias cercanas a la muerte, etcétera, yo relataba un episodio en que tuve un accidente de coche, salí despedida del coche y nunca perdí el conocimiento, nunca me rompí nada, tenía que haberme quedado tetrapléjica o haber muerto, según los médicos, y yo sentí que frenaba al caer, a pesar de ello reboté 2 veces, la velocidad era increíble, y cómo veía la escena en más de 360 grados y pude levantarme antes de chocar con un trozo de guardarraíl que quedaba. Fue inminente, fue yo creo que el ejemplo de milagro también, así que lo voy a incluir. Y quería dejar esto claro aquí de que considero milagro. Voy a decir que he parado la pista para escuchar perfectamente el sonido de
de campanas, una sincronicidad que me han dicho como que venía de, ¿no?, de otro plano, que no había nada. La revisé la pista completa y se oye en distintos tramos esa campana. Así que quiero dejarlo ahí, espero que pongáis el volumen a tope. En mis lecturas, como siempre, suceden estas cosas, psicofonías, sincronicidades, etcétera. Son muy... yo creo que el éxito de mi canal viene sobre todo de esas cosas y la gente quiere verlo rápido, ¿no? Bueno, voy a decir también que en la lectura profecía, que hablo de profecía, o la revelación prohibida, etcétera, se oyen hasta fundirse las bombillas, como repican, y lo que no veis, ¿no? Que a lo mejor tengo un chandelier, creo que se llama, esas lámparas, ¿no? En forma de araña, pues rotando, ¿no?, como un péndulo a lo bestia sobre mi cabeza. Es muy brutal. Considero mis lecturas fenómenos dimensionales, fenómenos especiales, poltergeist, como queráis llamarlos, y menos mal que no las grabo, ¿vale? Yo creo que el éxito está precisamente en los podcasts o en los voice-over que se llaman, y seguiré haciéndolas así para la gente que se lo cuestione. Es el momento de que hable de ángeles, demonios, extraterrestres, abducciones de tipo extraterrestre, y que me posicione muy tajante sobre cada uno de estos temas. Ahora mismo voy a hablar sobre el tema ángeles, deidades, y lo que considero, bueno, demonios. Bien, voy a explicar lo siguiente. Siempre fui una persona que, dentro de mi escepticismo, incluso a la ciencia o a lo que así se comunicaba, a lo que debíamos aprender en física y demás, y tener que callar y estudiar lo que otros dicen que es verdad, es difícil crecer así. Voy a decir que siempre tuve conexión con ángeles, con extraterrestres, con demonios. Voy a explicar lo siguiente, de lo más simple a lo más... si me dicen rápido, estoy sujetando como la imagen en mi cabeza de sujeta aquí, tienes que decir esto, a ver si me acuerdo. Voy a decir que he visto ángeles, serafines, he visto el símbolo de los ófanimes. Quiero decir, la imagen de humanidad con alas que la Biblia relata y demás, bueno, la Biblia, algunos textos y demás, y lo que cree, bueno, la gente por miedo, ¿no? La imagen que creen que es, no es. No son exactamente espíritus humanos con alas, ¿no? Realmente, no voy a decir da mucho miedo porque a mí nunca me lo dieron, ¿vale? Noto una absoluta paz y una... es la forma en que se manifiestan, es como un desafío, no es la palabra, pero es la verdad. O sea, es una manifestación, aquello que ves, como repito en una lectura, cuando tú te comunicas en determinada dimensión no hay cuestiones, no hay negativas. Lo que se traduce en multifrecuencia, que es como sonidos Schumann o de extraterrestres o de galaxias, ese ruido que hay, que es como frecuencias, como tormentas, es algo extraño que se traduce cuando estás en tu ego cerebral y estás consciente, se traduce en tu idioma, pero ese tipo de comunicación es realmente despiadado, es magnífico, es la esencia absoluta de la perfección bajo mi punto de vista. La forma que yo he visto de ángeles, he visto seres que son portales cuánticos a Dios sabe dónde. Es un viaje en el tiempo formado por una especie de pixelados que son mercadas infinitas en toda clase de dimensiones, direcciones, no es imaginable. Una gama cromática no imaginable tampoco. No puedes decir un color. Esa es la definición. Cuando tú ves este tipo de seres, no existe un color y no se te recuerda como ningún color, porque en sí los abarcan todos, es el todo. Es tan extraño que es como que intentas
pensar que es como una especie de luz blanca, azul, fucsia dorada, todo elevado a la máxima frialdad y calidez de toda la gama cromática. Es absolutamente abrumador, el cerebro no puede procesarlo, como tampoco puede procesar lo que es un infinito, ni retener un número pi. Voy a decir que la primera vez que yo tuve, bueno, no la primera, pero la primera consciente que empecé a decir, aquí algo es más allá, ¿no? Toda mi vida ha sido así, pero son esos hechos que dices, esto es la verdad de Dios. O sea, esto es verdad de Dios. No cabe interpretación absoluta a lo que sucede. Hechos del tipo siguiente, por ejemplo. Se cae un salero de tarro al suelo en una comida y dices, bueno, me agacho yo a recogerlo. Tan pronto lo levantas, toda la sal está en forma de ojo de serafín. ¿Cómo es posible eso? Nunca se lo dije a nadie. Recuerdo la foto, la hice, la envié. No tuve ninguna palabra. De mis hermanas, algunas estaban allí. Algunas. Estaba allí mi familia, pero cuando yo envié esa prueba, que fue al momento, dije esto no es normal. De hecho, mi abuela estaba al lado y simplemente miró, medio sonrió y siguió hablando como que no era importante. Era algo así como hechicería, brujería, como muchas veces decías, algo de Dios, ¿no? Nunca, es imposible levantar un tarro y que quede la forma perfecta como hecho a pincel, como cincelado sobre sal. Es que no se derramaba, estaba hasta la pupila, la forma. Recuerdo perfectamente su forma, es como rasgada hacia abajo, no era pues como un ojo, no en horizontal, no como un ojo humano. Es magnífico. O sea, recuerdo eso, esto me lo llevo a la tumba. Yo levantando ese tarro y que directamente sentí una fuerza, tiré el tarro hacia arriba y vi eso. Eso es Dios, directamente es Dios. Eso sí que es palabra de Dios, o sea, es que eso es imposible no contarlo. Es la primera vez que lo cuento y más en mi canal. Dirán algunos, bueno, el ojo de Dios, ¿no? La nebulosa que hace... no tiene que ver con mi canal, pero sí entendí la forma de los serafines. Y esa fue una vez muy fuerte. La segunda vez muy fuerte, que también lo vi con mis ojos, fue una vez que estaba yo con mi sobrino y estábamos como durmiendo la siesta a oscuras en mi cama, mi sobrinito pequeño. Sí, ¿por qué incido en pequeño así? Porque es pequeñito, ahora mismo tiene pues 12 años o por ahí, es Dios, ya os lo digo, ese niño es magnificencia, es magnífico. Él estaba abrazando y estábamos con los ojos cerrados en oscuridad y recuerdo que él ni siquiera se despertó. Es curioso cómo no se puede despertar una persona con algo así. La luz era cegadora. Es como que estéis durmiendo en oscuridad y de repente como que muchos focos os enfocan a los ojos y te ciega. O sea, tienes que abrir los ojos, pones las manos, es como que te ciega. Y vi ese resplandor. Lo recuerdo, es magnífico. Era una luz violeta, dorada, blanco, azul. Era de un violeta tan intenso. Yo recuerdo que esto se lo comenté a mi hermana. Una de mis hermanas sí le gusta, de aquella manera, lo espiritual. Yo siempre digo que la gente que tiene miedo realmente no le gusta o no lo entiende. Pero dijo que si llegase a ver una cosa así, que la internarían en un psiquiátrico o saldría corriendo del miedo. Y yo dije, no, es que se te revela como Dios, es que no es miedo, es absolutamente increíble. Esa luz, enseguida levanté, moví la cara hacia adelante y vi que sobre nuestras cabezas, digamos en otro plano, sobre pequeñito, era como pequeñito, vi dos wheels, estas ruedas metálicas que no son aura, aura falsa que hacen los cómics sobre los ángeles, o yo qué sé,
Era realmente Ofanins, Serafins, eran Ofanins, en ese momento yo lo vi, y era como que estaban sobre nuestras cabezas, protegiéndonos e iluminándonos en ese momento. Yo me quedé alucinada, dije, Dios mío. Inicialmente yo sabía que era algo angélico, pero no conocía el término Ofanin. Esto pasó, no sé, como mucho 5 años, 5 o 6 años. Todavía no conocía el término Ofanin, diferencia de Serafín y demás. Pero ya sabéis que no leo nada para no sugestionarme y demás, pero sí lo vi como algo de Dios, o sea, este era algo divino, eso es magnífico. Y, y para mí era como el ejemplo de Dios o el amor, ¿no? Porque imaginaos, lo que quiero yo a mi sobrino más que a mi vida y viceversa, es un entendimiento absoluto, es un ser magnífico. Y vi eso, y la última vez que vi algo con mis ojos con absoluta nitidez fue un serafín sobre mi chandelier, lo dije antes, que es donde estoy ahora precisamente y lo voy a revelar. Es este tipo de chandelier que da vueltas como un péndulo, como si fuera un poltergeist, mientras parpadean las luces y se funden, como en ese vídeo, algunos lo sabréis, no voy a decir cuál. Es brutal. Vi exactamente como el ojo que yo había destapado en sal a lo bestia. Estaba más o menos en la misma forma. Quizás porque también sugestionaba la forma, ¿no? Estaba como medio oculto, no esperaba ser visto. Lo vi con mis ojos y sonreí como la absoluta felicidad. Si alguien ve esto, lo normal es echar corriendo, porque la gente cuando ve algo así tiene miedo al significado que es que se aparezca un serafín. Es como que nadie osa, ¿no?, ver un serafín. Es un algo, es de... no puedo explicarlo. Pero yo, sin embargo, sentí como la mayor cercanía del mundo, la verdad de Dios. O sea, es como la verdad de mi existencia. Es como volver al origen o algo. Fue como un viaje. Miré y sonreía y se mostró con absoluta fiereza. Tan pronto yo seguí manteniendo la mirada todo el tiempo. Recuerdo que como mucho pasarían 3 minutos y seguía a lo más fiero posible y se emocionó un serafín. O sea, no puedo entender, no esperaba esa reacción, pero en el ojo vi toda clase de manifestación a lo bestia y no esquivé la mirada. Y es más, estaba como feliz, se me nota ahora, era la suma felicidad el no tener miedo absolutamente a nada, ni aunque fuera mi propio final. Y cómo se, no sé, fue como, es como la compasión, realmente es como que se te parte el corazón de amor, algo así. Noté en sus ojos, si pudiera identificarlo en el ojo, no en sus ojos, pero bueno, tenía muchísimos, pero el ojo principal. Y cómo después de eso se iba, ¿no? Una vez, no es que yo me hiciera fuerte, pero es que no paraba de mirar, se fue desvaneciendo. Seguía ahí y yo seguía mirando hasta que se desvaneció. Fue un plano sobre otro plano. Es como mirar casi por la mirilla respecto a algo de estas dimensiones, ¿no? Puede adquirir cualquier clase de dimensión. Otra vez he visto a un serafín con mis ojos sobre el mar. Directamente he visto como que descendía y las nubes le daban forma. Hice un vídeo de eso también, lo envié, es como obra de Dios. ¿Cómo puede pasar algo así? Sí, evidentemente. Y a las personas que se los envié, obviamente saben que yo nunca editaría algo para que pareciera otra cosa, ¿no? Era realmente, era una manifestación, una iluminación seguramente. Bien, respecto a demonios, si existen, voy a explicar. He visto toda clase de seres en sombra. No sé si es toda clase, pero voy a explicarlo. Estoy habituada también a ver sombras, sombras en personas. Voy a decir algo que jamás revelé a nadie, que me iba a llevar a la tumba, pero lo voy a decir. Espero acordarme. Bien, he llegado a ver
a través incluso de, por ejemplo, estás en una puerta semi-translúcida o transparente y ves que algo viene y lo identificas con la persona, que tú sabes que es esa energía, pero sin embargo no era su cuerpo. Era magnífico, porque esa persona que estaba detrás y a la que yo le iba a abrir la puerta, identificaba como esa persona, abrí la puerta y no era esa persona, pero esa persona abrió la puerta contigua y saludó y dijo, uy, ¿cómo sabías que yo venía? Es como que iba antes y era la esencia de esa persona. Era como una posesión. No digo que sea en sí su alma, pero cuando vio que yo veía de esta manera, veía y discernía los diferentes planos y la persona y la entidad, es como fue brutal. Nunca vi con tanta rapidez un ente desplazarse en casi todos los sentidos como si se proyectara o evaporara, reunir, como, no fuerzas iba a decir, es como volver a su núcleo y huir, pero a una velocidad, y fui detrás corriendo, no sé, salió de mí. Siempre sale de mí, no sé por qué, pero salió de mí y sé que no volví a verle a eso. Pero ya os digo, yo soy una persona, mido 1,80 aproximadamente, y la dimensión que adquieren ciertas sombras es más de 2,5 metros. Y para que salgan desfavoridas, no se deben de esperar, ¿no? Que quizás vea con los ojos o quizás, no sé. A veces digo, será quien tengo detrás. A lo mejor la valiente me la hago yo, pero es quien tengo detrás. Bien, pues esa fue una de tantas veces. He visto, yo hago a veces limpiezas energéticas a personas y a lugares, si me voy a poner un poco nerviosa. Y se me manifiestan antes, como para intentar llegar a un acuerdo. Eso me pasó una vez, fue muy fuerte. Yo recuerdo que iba a comprar unas cosas que necesitaba. No soy de parafernalia, pero necesitaba unas cosas que sí quería. Y empezaba a caerse todo a mi paso, sin yo tocarlo, y sabía que había entidades muy nerviosas que estaban intentando sugestionarme para que yo no hiciera un trabajito. No pueden. Y esa fue una de tantas veces. Otra de tantas veces se personó, incluso en mi lugar, bueno, no voy a decir dónde estaba, se personó y se quedó tiempo mirándome pues a unos 4 o 5 metros. Eso era como más una sombra normal, ¿no? Sí, normal. De las que dan mucho miedo, pero normal, digo. Porque ahora voy a aludir a otra clase de situaciones que caracterizo como extraterrestres. Sí, eso son aliens, ¿vale? Esa forma es magnífica. Bueno, y se me manifestó y recuerdo cómo le hablé, como no perder el tiempo, pero porque no está sujeta al tiempo cuando te comunicas, pero era algo así como que no tenía nada que hacer y que iba a hacerlo. Recuerdo que una limpieza duró más de 7 días a una persona y iba toda clase de sombras. Yo nunca había visto nada igual. Es algo así como para convencerte a tiempo, no es convencerte, es sembrarte la duda de si tú puedes o no hacerlo. Normalmente lo testo antes, yo ya sé cuándo puedo hacerlo, si no viene a mí, pero siempre sigo unas pautas simples y sabía que podía hacerlo. Voy a decir, las limpiezas que hago yo, sé que esto suena a locura, pero las limpiezas que hago son de retumbar, no es lo que hace la gente. Yo acabo agotada físicamente en un estado complicado. Es remover desde el origen de los tiempos. Es algo que yo hago que rompe, o sea, es que no creo que nadie lo haga, pero por miedo. Yo creo que no sale de una persona que sepa hacer estas cosas porque no se compromete. Y para mí es el compromiso. No conecto con todo el mundo y es un compromiso brutal. Y recuerdo perfectamente que cuando yo hice eso, una de las veces que sucedió, mi voz en off, que nunca se confunde, me dijo, ahí viene, y vi cómo mi cara miraba hacia el lado derecho
sonriendo, pero hasta las orejas, con una sonrisa, en plan, sabía por dónde venía. Yo, ¿cómo lo voy a saber? Mi cerebro es imposible. Luego, analizando racionalmente todo lo que pasaba, decía, pero es que es imposible. ¿Cómo voy a saber yo de dónde viene qué? Es que es imposible. Y vi una cosa que, de esto que dije, esto me lo llevo a la tumba, pero tenía que decirlo. Vi a un ser de 3 metros entrar por un plano que podría ser una ventana, la ventana estaba abierta, pero realmente el plano daba igual, ¿no? Que venía, pero a una velocidad brutal, y que a unos 7 metros de mí, si eran unos 7 metros, respecto al sitio donde estaba, 7 metros en circunferencia, voy a decir, a todos lados, en todos los sentidos, chocó y explotó contra un escudo de luz. Wow, ¿verdad? Ni siquiera yo sabía que podía tener eso, que alguien pueda tener eso. Explotó directamente. Yo no sé a dónde se fue, solo sé que no pasó. No sé qué supuso eso, ese destello, explosión. Es como, no sé, como un asteroide gigante choca contra la atmósfera. No sé hacer la comparativa. Pero sé que mi supraconciencia me dijo, ahí viene, vi exactamente la dirección que era, se giró mi cuerpo, es que ¿cómo podía yo saber? Estaba en una alineación perfecta, ¿cómo podía yo saber por dónde venía y qué cosa? Y sé que explotó, pero me dio tiempo a ver su forma en el estallido, sí vi su forma. Estas películas de inteligencia artificial son magníficas. A veces hacen réplicas magníficas. Sé que estaba haciendo un ritual desde el origen de los tiempos y os digo, eso es un alien, una sombra, un demonio, lo catálogo de demonio, desde el origen de los tiempos. Directamente es brutal, brutal. No sabía. Es como una membrana de luz. No sabía que estaba metida como en un cubo. Ni siquiera me protegí, os lo voy a decir. No creo exactamente en que los cuarzos, sí creo que son conectores, pero no. O sea, es que iba en una situación casi sobrada, iba a decir, a hacer el trabajo. No me protegí, no hago rituales de ningún tipo. Y sucedió. Y sucedió quizás también para que yo viera que estaba protegida, o que yo misma me protejo de esto, o que de alguna manera no puedan dañarme. Os aseguro, si veis algo de 3 metros tipo alien que viene feroz desde otro plano y aterriza hacia vosotros, y que a 7 metros pasa esto, bueno, no os daría tiempo ni levantaros de la silla, a mí no me dio. Yo solo recuerdo que cuando vi esto ni siquiera me asusté, ni me sorprendió, es lo que me quedó, ni me sorprendió. Cuando volví a poner la cara en su sitio, estaba girada, noté que estaba sonriendo hasta la oreja, que yo nunca sonrío, y noté lo que de alguna manera me molestaba, la tensión en el músculo de la cara de sonreír. Es que es increíble cómo pude haber... No me pongo nerviosa, es que mi cerebro está viendo ahora eso y lo está procesando, es que no es normal. Es muy fuerte. También he visto situaciones de demonios, voy a decir, es como una jerarquía magnífica, voy a decir con mi máximo respeto, porque hay algunos que son magníficos. Sí, unos 3 metros, parece como que llevan túnicas, ¿no? Como una capucha. Realmente son como más cuadrados en la parte de arriba y tira como más de hombros caída hacia abajo. Recuerdo perfectamente que tuvo una comunicación conmigo y que me enseñaba un bebé en luz que iba hacia una persona que yo tenía al lado y que volvía hacia él. Es como pertenece, ¿no? De alguna manera, o su alma me pertenece por algo relacionado con un bebé, o es esa persona. Quiero decir, era una situación tan extraña que no supe ver, había demasiado ruido, personas, no supe entender la comunicación, desgraciadamente, no supe. O me quedó esa duda, no supe entenderla. Y otro de los motivos así en plan demoníacos, wow, no voy a decir todos, voy a decir solo uno más. Voy a decir que quedaron marcas de rayaduras tipo garras gigantes, voy a decir, en la puerta de la entrada de una casa. Es una puerta blindada,
de más de 10 centímetros de grosor, de acero. Estaba cromado, estaba como pintado, pero acuchillado. Ya digo, ni una punta de diamante haría eso. Con esa fuerza, es que es brutal. Voy a decir que no me di cuenta en ese momento. Fue después que yo entré a esa casa otras veces, cuando me di cuenta y se me reveló que mira lo que había sucedido respecto a eso que había hecho, y vi eso. Nunca lo vi, nunca se manifestó, ni vi ni me esperaba nada de esto, pero sí lo vi. Y os aseguro que eso era una garra y que no viene de fábrica, ¿vale? No hay nadie que aceptase un trabajo así con una puerta así ni se la quedará, ¿vale? En el estado en el que quedó es brutal, ni una persona puede hacer con esa fuerza eso. Lo dejo ahí, me lo llevaré a la tumba también porque es algo brutal. Por más que yo os explique, no podréis entender nunca la percepción que yo tengo del hecho, cómo lo he vivido, cómo lo he visto. Es muy complicado contar cosas así. Voy a decir hay algo que iba a decir y que se me ha olvidado. Era algo y me llevan al sitio, pero como pasó otra cosa diferente, no recuerdo. Bien, voy a hablar de tema de espíritus, ¿vale? Es lo más extraño. Parece raro que lo normal sea ver espíritus, pero lo que suelo ver yo normal son criaturas que no suelen verse. Pero voy a hablar de espíritus. Voy a decir que una vez vi con mis ojos brutal, directamente, y así se me manifestó, vi el cuerpo de una mujer con cara de cadáver. Vi hasta su pelo, era como oscuro, moreno, ligeramente largo, y era un cuerpo corrompido, medio esqueleto, medio, es como algo extraño, y que estaba fluctuando tipo sirena a 1,90 respecto al suelo. Lo vi y allí a donde se metió, que sí era una puerta abierta, fui y ya no vi esto, ya no lo volví a ver, pero se mostró perfectamente para ser visible y sabía que yo le veía, porque si no, es distinto, era diferente de la forma en que se movía, no creo que fue como si me girara la cara para ser vista. Esto sí era un espíritu normal, una deidad. Voy a decir, por algún motivo, llamarla Banshee. ¿Alguien cree en este tipo de cosas? Una vez vino a mí un libro, yo leí muy pocos libros, una Banshee. Hablaba sobre Banshees, una cultura que dicen irlandesa, ¿no? De que, bueno, algunas que si oyes un tambor es como que predicen tu propia muerte, y si oyes gritos y demás, predicen la muerte de alguien. Voy a decir, una vez me pareció oír una Banshee, pero muy fuerte, o sea, me quedé helada el sonido. Llegué incluso a pensar, buscaba teléfonos móviles, por si, pero no era un sonido que viniera así como detrás de un teléfono así, pero los busqué diciendo, bueno, hay gente en casa, a ver si le sonó a alguien esto. ¿Quién tiene esta clase de ruido a modo de notificación? Es muy fuerte, ¿no? Pero siempre me quedó la duda. Y voy a decir, para dar un poco de miedito, venía desde unas escaleras en caracol en la oscuridad. Yo miraba fijamente esperando que fuera mostrada y no la vi, ¿vale? Pero sí, si existe algo así, o cualquier tipo de espíritu y demás, yo oigo psicofonías, tranquilamente iba a decir, es un ruido muy desgarrador, de grito que no es humano, es de criatura, y esperaba verla y no sé, no vi nada de eso. No llegué a verlo, oí los gritos. Y creedme, los gritos son acústicos, no es posible ser imitado ni por ningún ser humano, algo así. Hay veces que personas no pueden ver o no quieren,
Es que yo creo que puede todo el mundo, pero bueno, no quieren ver por ego, por lo que sea, o por miedo, y sienten presencias del tipo, ¿cómo sabes, no? que hay un espíritu cerca. A mí realmente, cuando esto me pasa, es difícil que no se muestren ya. Cuando ya veo en cuarta, quinta dimensión normalmente con los ojos, es difícil no verlos. Pero sí, en un momento en que estás pues tumbada, acostada, etcétera, o que estás intentando dormir, etcétera, sí me ha pasado desde pequeña, lo voy a decir, notar presencia de tipo espíritu y que tengan demasiado miedo a ser mostrados. Algunos, voy a decir, me esperan o esperan a que yo me duerma, esperan, sé que esperan al lado, desprenden un olor muy característico. Yo desde pequeña llegaba a pensar, es el olor de la putrefacción directamente, pero no en sí como se podría oler un cadáver, pero es muy, muy parecido. Sí se huele, voy a decir, sí se percibe por el olor presencias. He llegado a oler cómo olía la casa de mis abuelos, cómo olía mi abuelo, algún perfume de un familiar, una ráfaga, lo he olido y es como un indicativo de que están presentes, pero por olores quizás no, a modo de perfumes, no me suelen ser tan indicativos porque suelo interactuar con personas que no conozco, que no he visto en vida. El olor es brutal y a lo mejor estás durmiendo, esto ya no me pasa tanto, lo voy a decir, de encontrar algo así como seres que te esperan al lado de la cama a que te relajes y viajes astralmente, ¿no? Pues para hacer un trabajo, etcétera, de tipo como los que habéis oído en ese vídeo. No voy a explicar para que no sea eterno esto. Sé que me esperan y que están impacientes, sé que me esperan y están al lado, lo sé. Voy a decir, esto es muy fuerte y puede herir la sensibilidad de la gente. Una vez vi un niño sobre unos 9-10 años a los pies de mi cama. Lo vi perfectamente. No es nada importante a decir, puesto que veo toda clase de seres, espíritus. He visto muchas veces alteraciones gravitacionales de distintos núcleos y planos, proyecciones, orbes, cualquier tipo de cosa así extraña, sí las he percibido. No tendría mayor dilema, ¿no? Pero, y que te espera, ¿no? A los pies de tu cama. Lo he visto varias veces. Y no pasó en esas veces que sí le había visto, pero sí muchos años después me di cuenta de lo que es la necedad. A veces el ego es brutal. Yo intento estar siempre consciente, mi desgaste neuronal es brutal. Prácticamente en mi vida recuerdo hechos así o percepciones que otras personas no pueden ver habitualmente, pero de mi vida no recuerdo prácticamente nada. Mi infancia no conozco absolutamente nada. Quizás 4 hechos que he visto pues a través de fotos y he forjado en base a recuerdos muy leves. No recuerdo desde que tengo 9 años hacia atrás, quizás alguna memoria con 8 años respecto a aquella revelación que tuve. No recuerdo nada. Es brutal porque te da a entender como que has sido una niña hipersensible o traumatizada y lejos dista. O sea, tuve una infancia magnífica. Me quieren y me han querido muchísimo. Que puede ser también que me haya traumatizado, ¿no? Personas muy sensibles. Yo, cuando veo la tele, me traumatizo todos los días. Anuncios obscenos y muy intimidantes atacan mi sensibilidad todos los días. Son muy extraños para mí. Y sí me afectan, pero de verdad no acordarse de tu vida es complicado. Pero sí me acuerdo con una nitidez de estas cosas brutal, ¿no? Porque realmente quizás es porque se me muestran como real y como verdad y lo otro no lo es. Pues este niño lo volví a ver yo estaba en un sitio que requería como una ascensión o una especie de limpieza. Y yo conozco ese sitio. Y no me di cuenta. Ahora os relato lo que pasó, pero no me di cuenta. Es lo que tiene estar consciente y no tirar de memoria hasta que te das cuenta, pero no me di cuenta hasta momentos después que fui hilando las cosas y recibes la verdad, ¿no?
veía también como un niño, el mismo niño, era moreno, de piel muy, muy, muy pálida, y un pijama de rayas, recuerdo perfectamente, era como una vestimenta de los 70, quizás 80, no, era más de los 70 quizás, o algo así. Se me incidía mucho en la vestimenta y por qué esa persona manifestaba su vestimenta y que se había muerto en pijama. Recuerdo que ese niño al que yo intentaba pues llegar o trascender de alguna manera, me incidía en los cimientos de un edificio. Recuerdo que veía ese edificio sin las planchadas. Es curioso, es como que veía los subniveles del sitio y yo decía, pero el suelo, el subsuelo pertenecía antes a un pueblo, una aldea. Yo decía, pero ¿por qué va tan abajo, no? ¿Por qué me incide? Y luego me di cuenta, ese niño no estaba en paz, había muerto en los años 70, realmente le habían asesinado, ¿vale? Y hasta aquí todo puede ser normal, pero el hecho que me incidía en un edificio al que yo fui e intenté así como limpiar, ¿no? Y decía, yo estoy viendo este edificio, pero ¿por qué esta imagen tan antigua? ¿Por qué este niño murió aquí? Ese edificio antes había sido un hospital. Y ese niño, según su propia familia, fue asesinado vilmente con una inyección letal. Se temía mucho por parte de los médicos a una denuncia en los años 70, voy a decir, o como mucho principio, no creo que fuera ni principios de los 80. Yo creo que sería 78, 79 o por ahí, en los años 70, no sé. Se incidía mucho en así lo relataron varias fuentes distintas, no era sugestión de la familia, que ese niño había muerto asesinado con una inyección que le causaría la muerte, que luego esa monja, que todas son monjas, madre mía, Dios, bueno, sí, todas son monjas. Esa monja le metió una inyección letal que luego dijo que no había consultado y que era alérgico a algo y que era eso. No, desde aquí lo digo y pido una señal, ya la acabo de recibir, pero pido una señal, que ese niño fue envenenado por una persona, por el preciso motivo siguiente. Esta persona querían asesinarlo porque tenían miedo de que la familia les denunciara. Entró con una especie de apendicitis, peritonitis, y por miedo a denunciar se lo cargaron de en medio, y al ser una persona con una familia que era religiosa tenían miedo a que no le dieran el cuerpo y decían, lléveselo ya, porque si no, no le vamos a dar el cuerpo porque le tenemos que hacer toda clase de pruebas y toda clase de efectos o pruebas, todo. Entonces no le daremos el cuerpo. Así que lo mejor es váyase corriendo, lléveselo porque si no, no le van a dar el cuerpo. No le van a dar el cuerpo. Qué barbaridad. Un niño que murió convulsionando, echando espuma por la boca, ya digo, no era alérgico a eso. Eso era una muerte letal, una inyección letal, así se me dijo. ¡Wow! Así se me dijo. ¡Qué horror! Y era una monja, por cierto. Era un hospital de este tipo, de este estilo, ¿no? Bien. Se ponen nerviosos los perros. No sé qué decir. Me puse un poco vehemente porque veo cómo fue. Yo obviamente ni había nacido, pero se me dijo y fue tan brutal, tan innecesario. Se están poniendo muy nerviosos porque estoy yo también nerviosa aquí. Tenía que decirlo y evidentemente sí, estaba ahí, estaba en ese edificio y decía como a cimientos, claro, porque ese edificio era antes otra cosa y se reformó por completo. Pero allí murió ese niño
por una inyección letal. Voy a decir, no alérgico a algo que casualmente una señora monja pasa por ahí y le da, ¿no? Le da para aliviarle, le da algo que, bueno, no miró su historial médico que era alérgico, pero fue eso. No, no fue eso, fue una inyección letal para matarlo, para que se llevaran el cuerpo rápido y no denunciaran, porque si denunciaban no tendrían el cuerpo y como eran tan acérrimos religiosos querían darle sepultura a un niño de 7 años. Esto es lo que tiene la religión, la maldad es el demonio. Yo digo, la Iglesia Católica es la iglesia más dañina que jamás se ha creado. Es brutal las cosas que he visto y realmente se manifiesta a modo de sombras y demonios, lo digo, tengo que decirlo y ser muy clara. La Iglesia encarna el mal, lo he visto siempre, pero lejos de mis opiniones personales que todos podemos tener, siempre me he mantenido escéptica y muy prudente. No he hecho estas valoraciones antes, a pesar de que tengo mi canal desde hace 3 años. Sí he sido dura con la Iglesia. Es una institución de masones que aprovechó pues seguramente un hito para hacer un calendario de año cero y a partir de ahí generar súbditos, ¿no? Qué bien, la gente necesita la fe y generar súbditos a costa de hacer mesías a masones que se visten como papas, ¿vale? Es brutal. Yo creo que es lo peor que el mundo atraviesa ahora mismo, es la Iglesia Católica, es el absoluto mal. No creo en ninguna religión, pero respeto muchísimo las decisiones de los demás. Hay gente que necesita creer que no somos, ¿no?, calculadoras, que todo es matemático, que existe un Dios matemático, que todo encaja perfectamente, toda alineación de planetas, todo lo que es, todo encaja, todo matemático. Pero aparte necesito creer pues que alguien mortal, ¿no?, me puede salvar y me puede salvar cuando yo pida perdón y necesito estas cositas. Entonces, como la gente tiene miedo, generalmente la religión, bueno, está para eso, para conseguir ese tipo de adeptos. Otro tipo de conexiones que suele haber cuando personas fallecidas quieren conectarte por algún tipo de comunicación en un momento, voy a decir presente, ¿no? Presente, el tiempo presente, que es el sin tiempo, es la eternidad, es el patrón que tenemos todos. Sin embargo, por ego y por una baja dimensión, nosotros pensamos que el tiempo existe y en fórmulas físicas y demás es magnífico. Pero realmente estas personas cuando conectan saben que tu poder racional o tu cerebro puede no entender una comunicación. Normalmente un espíritu siempre que se te revela algo, es la verdad, o sea, no hay dudas. Quizás no entiendas la comunicación, no es que no la entiendas, no percibes la comunicación completa, es lo que quiero decir. Por eso, tu juicio, cuando tú lo recuerdas y intentas entender el tipo de mensaje, no llega al fin, ¿no? Pero en sí la comunicación es perfecta. Puede trasladarse de muchísimas maneras, desde hormigueos, movimientos involuntarios, esto quiero decirlo, movimientos involuntarios, que a lo mejor una mano, una pierna se te levanta de repente como si alguien te la cogiera, pues sí, cosas así a mí me han pasado y las he visto también en otras personas. Hormigueos es lo más típico, ¿no? Hormigueos o punzadas en las manos, o puede ser de todo tipo. También puede ser a nivel de meterse en tus pensamientos, diciendo algo, una palabra que te desestabilice o que rompa lo que es tu sujeto predicado para decir algo y te bloquee y ya anule, ¿no? Como si tuvieras nervios, ¿no? Es una forma de pararte y decir aquí algo pasa, ¿no? Suele pasar eso también, el frío repentino o el calor repentino. Sí, voy a hacer un inciso. Hay gente que cuando habla de estas cosas, que suelen ser actividad sensorial, que como no es palpable, seguramente son espíritus, ¿no? Suelen decir que si es calor es bueno y si es frío es malo, que no está bien, ¿no? Que no está en paz esa persona o algo así. Discrepo mucho del tema calor-frío, no. Y si es calor o algo así, y si es de un lado es un ancestro y si es del otro es alguien que no se ha reencarnado. Por favor, dejad de ver este tipo de canales chusma en YouTube, por favor.
También voy a decir que hay otro tipo de mal actualmente y es el New Age. Es una forma de dar poder al iluso, al necio, para creerse poderoso o mejor que otra persona. Es realmente como cualquier guerra, las cruzadas, es como una inquisición, es luchar porque tu verdad es la válida y entender que los demás pues están dormidos. Me da pena, estoy viendo personas que por su profesión, ya sea médico, etcétera, deciden alzar su voz, algo que aplaudo, pero desgraciadamente están contaminando sus experiencias, que son exactas. No necesitas más que explicar tus experiencias. La propia ciencia o tus experiencias en sí son efecto del milagro. Es como cualquiera que hace un vídeo, por ejemplo yo ahora, y está contando unas experiencias que puede resonar o no con una persona, pero se van de lo natural. Y es eso, no necesitas aditivos, no necesitas nada. Pues bien, estas personas ahora son el blanco fácil del New Age. Y empiezan a decir en sus conferencias, pues que, bueno, yo no soy una persona tan iluminada como otras, ¿no? Yo cuando oigo eso ya cierro canal y ya digo, me da pena, mucha pena. Sois el blanco fácil de las sectas. Esta gente que dice, mira, yo te voy a enseñar esas experiencias que tú has tenido, te voy a enseñar el significado. Y te voy a decir que pases por aquí, porque yo soy más iluminada, ya tengo tiempo, pero tú puedes ser como yo. Te voy a enseñar a meditar, a hacer másters de no sé qué, de yoga, te voy a enseñar a hacer másters de iluminación. Es todo mentira, ¿vale? Una persona que os enseña a trascender es mentira. Y si estás vulnerando tu verdad, sé que esto va a llegar a alguien y va a saber de qué persona o tipo de personas estoy hablando. Estás maltratando tu verdad. No te dejes guiar por nadie. Cuando una persona se hace famosa, le llueve toda clase de chusma y fango, que aprovecha lo que está de moda para decir, mira, yo te voy a enseñar. Te voy a enseñar lo que existe, lo que creo que es Dios, lo que es la iluminación y cómo van las almas y cómo no, y cómo regresan y ya empiezan a darle nombres y yo ya digo, esta persona es un peligro, porque es el blanco fácil, es una persona que a lo mejor todo el mundo conoce, que tiene todas las de ganar, porque sus propias experiencias, sus propios documentos científicos, etcétera, ya son la base de la verdad. Y es un aplauso. No necesitéis de verdad rodearos de nadie que os mancille vuestra verdad y empezar a hablar pues de temas de hindúes, de iluminación y de tal. Ya perdí el interés. Ahora tu verdad me está sonando en forma de secta y de doctrina. No quiero que me adoctrines, solo quiero oír que personas alzan su voz, sean famosas o no, para decir sus experiencias y que eso pueda ayudar a las personas a encontrar su verdad. No es el libro, no es la Biblia de nadie, es simplemente su verdad. Y su verdad existe porque la han vivido y es lo puro. Ya rodearse ya de personas y que te expliquen cuando antes no sabías ni lo que era ni el kundalini, ni el hindú, ni el tal, ni esto va por aquí, ni yo no soy tan iluminado, pero de verdad ahora estoy haciendo unos cursos y ya verás, porque estoy haciendo unas técnicas de meditación. Lo siento mucho, ahí ya corto y cierro. Os deseo lo mejor y la persona también en la que estoy pensando le deseo lo mejor. Pero, por favor, encuentra tu verdad y vuelve a tu origen. Está siendo el pelele de las falacias de otros. Directamente no voy a decir verdades porque alguien que impone a otro a creer de una determinada manera se llama religión y por lo tanto es ego y no existe. Ahora me gustaría hablar sobre extraterrestres. Si bien todo lo que digo prácticamente es extraterrestres, es decir, extra 3D, tanto iluminación como espíritus, como premoniciones, etc. Pero voy a hacer un inciso, porque este es un tema como de misterio. Todo el mundo quiere saber si hay extraterrestres, si son dignos de mención, ¿no? O si nos observan o cosas así. Yo nunca reparé en estos temas desde pequeña porque, bueno, mi experiencia y demás ya se centraba más en iluminación, entendía extraterrestres como todo aquello que es capaz de viajar dimensionalmente a velocidades superlumínicas, ¿no? Superiores a la luz, ese espacio-tiempo, ese viaje en el tiempo que algunos dicen,
realmente no existe el patrón de tiempo en este viaje dimensional, pero voy a decir que para mí eso ya eran experiencias extraterrestres. Si bien voy a hacer un inciso, en algunas solo de mis experiencias voy a intentar recabar pues las que me vengan ahora en mente, las más sustanciosas, para explicar si creo en los extraterrestres, si los he visto, qué forma tienen, si el tema de las abducciones extraterrestres, etc. Bien, ¿realmente hay extraterrestres? Por supuesto que hay extraterrestres, ¿no? Es bastante necio, ¿no? Es como el ateo, ¿no? Que se cree que no existe nada superior al humano, es complicado. Por supuesto que hay extraterrestres. El tema, ¿nos visitan? ¿Qué forma tienen? Si nos visitan, voy a hacer aquí un inciso especial, así me lleve el tiempo que me lleven. La gente, cuando comunica experiencias extraterrestres, es curioso, piensa que lo ve con los ojos o que es una visión 3D, es decir, que cualquiera a su alrededor puede verlo. Yo no me creo algo así, no he experimentado algo así. Si bien voy a decir, he visto personas que siempre digo, esta persona es extraterrestre, esta persona no tiene una apariencia humana, o cosas así, ¿no? ¿De dónde viene esta persona? ¿Se le conoce que ha nacido así? O es así como el misterio, ¿no? Me cuesta creer esta persona. Es especial, ¿no? Pero es una persona, todos la vemos. Bien, seguramente haya testimonios aparentemente reales sobre ver con los ojos, ¿no? Una visión 3D de un extraterrestre. A mí me cuesta, ¿vale? Me cuesta creer porque todo lo que yo veo dimensionalmente en 4D y 5D con los ojos. Voy a deciros, sexta dimensión, me da igual. Con los ojos lo veo, lo percibo estando despierta. Y mi realidad es completamente distinta a otra persona promedio que dice que solo ve en 3D, ¿vale? Que dice que sí, es diferente y, bueno, aunque no lo dijera, todos vemos las realidades de forma diferente. Me da igual, todos estamos en movimiento y aunque estemos en el mismo lugar, la percepción es diferente. Quiero que lo sepáis, ya no desde un punto de vista cuántico, esto existe según las leyes de la física y yo lo he visto así toda mi vida. Pues bien, voy a contar mis experiencias con extraterrestres. Primero voy a decir que una vez estando de noche en mi porche, estaba tan tranquila en el jardín y sí vi en una dimensión 4D con los ojos, vi que había un ser que se movía y que doblaba la esquina, ¿no? de mi visión, la esquina, y se metía más allá, ¿no? de lo que podía ver, más allá del jardín trasero. Y bueno, volvió a repetirlo y supe perfectamente que era un extraterrestre porque dejaba, según su estela, consecuencias de su movimiento en un 3D. ¿Qué quiere decir? Que el plano, por ejemplo, jardín, etcétera, se veía no erosionado, pero mutado, cambiado en movimiento respecto a una acción. Es decir, no era simplemente un plano que no se adecuara a un 3D. Dejaba secuelas, su movimiento como una persona, aunque estoy completamente segura y por la visión que yo tenía que esa persona no era vista por personas y así fue, no era vista. Sin embargo, su estela sí dejaba secuencias de otras personas que podían ver en un 3D. Por ejemplo, puede pasar que haya gente que vea o se mueva a estímulos que una persona no detecta, tanto en sonido como en visión. Y sin embargo, sí ve a lo mejor movimiento en un plano 3D de que algo se mueve y evidentemente hay algo que está moviendo eso, ¿no? O que se mueve por esa situación y genera un desgaste, una erosión, lo que sea. Pues bien, esto sí lo he visto con los ojos, supe perfectamente y así se me mostraba que era un extraterrestre. Esto sucedió hace años y lo supe perfectamente, que era una experiencia extraterrestre. De hecho, yo tuve la verdad, a mi juicio, de qué tendría que hacer si yo interactuaba con ese ser y decidía mostrarse físicamente para que todos lo vieran. ¿Qué podría hacer yo como para ayudarle, ¿no? Sentí como la verdad de ponerme en su lugar, de la empatía de está en un territorio extraño para él, quizás, o ello, y no sé cómo podría ayudarle.
O sea, me vi en una situación de empatía, de que captaba no su miedo, pero es como una tensión de no ser una dimensión que acostumbra a estar. Entonces, que de alguna manera yo me veía como en la obligación de ayudarle y que cómo ayudo yo a algo así. Es curioso, es la única verdad que yo tuve, al margen de pensar qué es, cómo se va a comunicar. Realmente ya se comunican, no necesitan palabras, se comunica así en el pensamiento que tú tienes, en el momento que tú lo percibes, ya se comunica. Y es así como se me tradujo que realmente era un extraterrestre. Hablando de esa zona, recientemente y en estado consciente, habrá gente que diga, bueno, son sueños. No, realmente no era un sueño. Podría ser considerado una abducción extraterrestre. Ahora voy a hablar de ellas. Vi en una parte, voy a decir así como jardín trasero, en una cuarta, quinta dimensión, en un estado completamente consciente, vi a un extraterrestre. Y me sorprendió y me hizo muy feliz. Es curiosa la actitud que yo tenía de que se me revelaba y veía absolutamente todo su cuerpo, toda su forma, la forma de su cabeza y de su cráneo. Y lo identifiqué como se me mostraba. No hay dudas, como digo yo, en esas dimensiones. Es como que se te traduce lo que es, no hay cuestiones, no hay negativas. Y era como casi que estaba feliz de haber visto a un extraterrestre draconiano. Es como, y además decía yo, nunca había antes visto o interactuado con seres draconianos. Eso es lo que yo decía cuando me estaba casi despertando, en interacción con su comunicación. Voy a decir que era solo un ser, no había nada más, se movía en la oscuridad. Para los humanos, en un ambiente oscuro, no es que estuviera oscuro, fuera una quinta dimensión, es que era exactamente la hora exacta, en penumbra, en oscuridad, y que estaba allí esa persona, ese ser magnífico, y no me voy a olvidar de su cuerpo. Es muy parecido a cómo dicen, ¿no? Bueno, hay muchas formas que dicen de estos seres, pero sí se parecía bastante. Recuerdo la profundidad de su cara, cómo le hacía surcos la frente y la cara, como los pómulos hacia atrás. No era muy abultado el cráneo, pero sí era draconiano. Y creo que llevaba un traje que era prácticamente una piel. No era en un tono oscuro, era un ser que revelaba mucha luz en cuanto a su apariencia. Es como si su piel fuera de un color medio o claro, no era oscuro. Y me impactó casi con saltitos de ¡qué alegría! Por fin interactuó como si... en fin, fue magnífico. Voy a hablar ahora del término abducciones extraterrestres y megaestructuras. Megaestructuras, sí. Magnífico lo que voy a decir y lo tengo como verdad manifiesta. Nunca he profundizado en esto, en megaestructuras, nunca, pero lo he visto. Y como lo he visto, siendo jovencita, y ya era algo que era más o menos habitual. No todos los días, pero sí pasaban muchas cosas. Voy a definir lo que es una megaestructura. Yo estuve en una mientras estaba durmiendo. Algunos le llamarán una abducción. Desde pequeña siempre fui escéptica a estas personas que dicen que son abducidos de repente un día en un monte y que luego no se sabe dónde aparecen. Yo lo digo, tiene que haber un estado de consciencia pleno en una cuarta o quinta dimensión para provocarse una abducción. No creo que haya una abducción con cuerpo, ¿vale? Y esta es mi opinión, al menos no creo que se hayan llevado mi cuerpo, pero voy a hacer
voy a describir todo lo más nítidamente que yo he vivido. No creo que sea la única, voy a comentar 2 experiencias de abducciones. Me gusta hablar de esto porque realmente para mí no tiene más importancia una abducción extraterrestre que viajar dimensionalmente a planos de supraconsciencia y altísimos. Los testimonios que os estoy dando y es algo así más allá incluso de lo que es justicia kármica a veces. Es como una verdad matemática, quiero decir. Después de vivir esas cosas, cuando comparas estas se quedan pues en nada, ¿no? En una interacción pues de cualquier manera. No es tan importante. Quizás por eso no he hablado propiamente en mi canal de esto. Yo considero que ya las personas en este siglo tienen que saber que las personas podemos interactuar en estados lúcidos de descanso, por ejemplo, en viajes astrales o durmiendo, etcétera, o con meditación, podemos interactuar con estos seres. Voy a decir, si algo tengo como verdad o así creo, es que son ellos los que te reclaman a ti. No eres tú quien intenta hablar con ellos. Parece algo obvio, ¿no? Como tu humano vas a pedir audiencia, ¿no? A que un extraterrestre te cita. No, realmente son ellos los que se interesan por ti. No propicias tú una comunicación o algo así. No recuerdo. Siempre son como ellos los que te esperan o te están buscando. Es por lo que llamo yo una abducción, es decir, van a por ti, ¿no? Te meten en su territorio. Bien, voy a explicar un poquito. Sí, ya voy, tranquilo, suave. Bien, el ambiente era una megaestructura. ¿Qué es una megaestructura? Bien, esto no es un criterio fuera de la ciencia. Para mí esto un científico tiene que saberlo. Alguien que le guste la física, lo que sea, tiene que saber que existen en el espacio exterior, si es que verdaderamente existen y no son otras dimensiones, si existe el plano 3D real de universo, existen megaestructuras que de alguna manera son como la carcasa o cubren o recubren planos de existencia o bien estrellas. Por ejemplo, estrellas enanas. Voy a hablar de una enana blanca o azul, por algún motivo. Es así como lo he visto. No tengo especial conocimiento en las diferencias, no lo voy a decir porque esto no es física. No voy a explicar esto, pero voy a hacerlo con sumo detalle. Existen megaestructuras que se alimentan de fuentes de energía brutales. No estamos hablando de enchufar y dar luz. Este tipo de estructuras, no voy a decir naves, es que ni siquiera son naves, son como carcasas. Algunos pues, tienen como aspecto de meteorito, otros podrían ser la luna, ¿verdad? La luna o cualquier luna o cualquier especie como de asteroide, más o menos armonioso, que parece como creado, todo está perfecto, ¿verdad? Está todo ahí, milimétricamente puesto por algo, está ahí y existe. Eso es una megaestructura, por supuesto es extraterrestre porque el humano no lo hace, ¿vale? Lo hacen seres con una inteligencia muy desarrollada. Les llamaré extraterrestres o niveles de conciencia superior, voy a dejarlo ahí, supraconciencia también. Realmente no sé quién está más vivo o más muerto, porque no voy a hablar de planos. Voy a decir que las megaestructuras funcionan con una fuente de energía brutal, que es como tamaño planeta o tamaño estrella, yo no sé los tamaños que pueden ser, pero se alimentan de una fuente que parece no agotarse. Es decir, absorben esa energía para funcionar. Y lo digo por lo siguiente, lo vi perfectamente y lo voy a describir. Yo me veía subiendo por una estructura. Es que de verdad yo nunca he visto nada así, ni creado por el humano. Lo más parecido que es como una rampa o escaleras eléctricas a lo bestia. Es como lo más
es complicado de explicar. Es como una superestructura que asciende y también hay otras que descienden, pero no son escaleras mecánicas, sería muy a lo bestia, ¿no? En cuanto a tamaño y demás. Yo me veía subiendo por ahí. Sabía que era diferente. Incluso el color, incluso me veía a mí como persona consciente, es decir, no estaba muerta y demás, me veía perfectamente como que era una persona, existía, no es una vida pasada, no es ninguna ensoñación ni nada, era yo, él lo sabía y no te preocupas de tu aspecto, por supuesto, según te pille, ¿no? Y la gente que está allí sabe perfectamente las personas que van. Y hay personas de distintos rangos, formas parecidas. No voy a decir que haya como un comité galáctico de diferentes razas, pero podía haber formas distintas de extraterrestres. Y había la persona el ser que interactuaba conmigo, recuerdo su forma. Sí se parecía a un aspecto humano, era muy alto, seguramente pues 2 metros o así. Y sí le vi como un traje, era como un traje oscuro y es como que llevaba algo o alguna forma romboide o algo así, no de medallas, pero era como un uniforme de rango. Yo lo voy a definir así. Era una persona de rango y que con autoridad sabía lo que hacía en ese momento y estaba allí por algo. Sé que yo interactué con esta persona y, por supuesto, la conversación fluida sí había bastante intercambio de posturas entre yo y esa persona. Normalmente hay veces que se te trasladan verdades o tuyas o de la otra persona de una vez y ahí se acaba. O sea, te despiertas y demás. Pero sí había un diálogo. Y sí recuerdo, no exactamente lo importante que es la conversación. Sí me acordé en ese momento, recuerdo, pero sí la olvidé. Pero lo que sí me quedó claro es que su actitud era de absoluta colaboración, que ya nos habíamos visto más veces, que había familiaridad, reciprocidad por mi parte, como que así estaba convenido, y su actitud de comunicación era en algunos momentos tienes que o se espera esto de ti. Esa era lo que el raciocinio cerebral, ¿no? Mientras está consciente, memoria REM a lo bestia, está ahí a lo máximo intentando exprimir todo lo que ve, ¿no? En un estado racional cerebral, voy a decir. Lo vi perfectamente. Creo que esta persona sabía que yo o me estaba despertando o estaba en un estado muy consciente, sabía perfectamente que estaba exprimiendo todo lo que estaba viendo. Había más personas. Sé que en esas megaestructuras sí ascendían otras personas y descendían. Y sí había otras personas no muy pegadas, pero que podían tener su forma. Eso sí lo veía. Otra cosa muy importante, que aquí está el meollo, lo más importante, ¿no? Es algo que vi allí. Es algo que me zarandeó un poco porque me estaba despertando. Es algo que esa persona que descendió conmigo en una de los aparatos o de la megaestructura, descendió conmigo como acompañándome vio que yo había visto. Yo vi como una estancia, no voy a decir si era o no un plano, si era o no una simulación, si estaban o no recibiendo una simulación de algo, pero era lo más absolutamente normal del mundo. Era normal que yo lo viera, que no le diera importancia, como que lo había visto más veces o como si fuera lo normal que estas cosas sucedieran allí. No se cuestionó nada, nunca se cuestiona en dimensiones, nunca, ni en viajes astrales, nunca lo he visto, nunca se hacen preguntas ni negativas, nunca se cuestiona, se pone en duda algo, es lo que es, se te revela y punto, o sea, no hay duda. No hay confusión tampoco, no existe eso,
ya os lo digo, no existe, ni en el más allá, ni en ninguna fase dimensional, quinta dimensión, no existe. Había algo, sí, es muy importante. Había 3 bolsas de cuerpos. Lo vi perfectamente, estaban apilados uno al lado de otro, eran bolsas negras con sus cremalleras. Body bags, o sea, bolsas que utilizan para envolver cuerpos. Por ejemplo, pues en atropellos, asesinatos, lo que sea, eran bolsas negras. No eran blancas ni de otro color, eran negras y eran 3 cuerpos. Recuerdo con suma precisión 3 cuerpos, 3 bultos, tamaño ser, persona. Yo no sabía si eran humanos, personas, nunca lo cuestioné. Lo que sí sé es que al bajar esa estructura y ver eso, que podía ser un plano, podía ser una simulación, un algo, pero existía, tanto este ser como yo, como otras personas que también bajaban pues, usando esa tecnología, estaban viendo eso y yo asimilaba y veía, son cadáveres. Y evidentemente se te revela como verdad y siguió la conversación. No se preguntó ni se reveló nada de eso. No estaba yo, no eran míos, pero sabía que era algo ajeno, que había 3 cadáveres de algo. No sé de qué eran, sé que habían seres allí, no sé si humanos o de otra cosa, y que estaban ahí. Y es eso, sabía perfectamente que yo me iba a acordar al despertarme, porque cuando ves eso y estás racionalizando, tu comunicación, los seres saben perfectamente que tú no estás muerto, que tú colaboras con estas personas, que estás dormido, que estás absorbiendo toda clase de información, nunca te confunden y es lo que te llevas. Esto es, digamos, la experiencia extraterrestre más, voy a decir, más real de modo abducción. Es decir, sabía perfectamente que era una mega estructura, eso no es una nave espacial. Me da igual que esté en el espacio, en otra dimensión, en otro universo. Voy a hablar del término multiverso. Yo no es que sea defensora en la física de los llamados otros mundos o multiversos, etc. Es que es la verdad, voy a decir. Voy a decir también, respecto a la forma del universo, también me voy a mojar, porque lo he visto hace años. Es algo que nunca se olvida, aquello que yo he visto, nunca me lo imaginé así. Y que me motiva también a hablar, porque recientemente se me mostró a modo de sincronicidad la portada de un vídeo de física, en que un físico decía que nuestro universo cambiaba de forma y demás porque era absorbido, ¿no? por un gran agujero negro. Y había como una especie de... forma. Y voy a decir, me quedé asustada porque es la forma que yo vi de nuestro universo. De nuestro universo, que ya digo es micro, ¿vale? Respecto al plano que yo he visto es micro. Podría estar más tirando a una zona superior derecha, voy a decir. Respecto al gran mapa, si tuvieras una especie de cartulina, no sé, A5, por ejemplo, a lo bestia, nuestro universo estaría casi en la parte superior derecha, tirando un poquito hacia abajo. Es como que tenía un poco más a la derecha, a los límites. Y voy a explicar cuándo lo vi, por qué y qué se me tradujo. Lo voy a considerar también abducción extraterrestre a una megaestructura por lo siguiente. Porque fui invitada, había varias personas que tenían un aspecto, al menos de cara, voy a decir que es parecido, no puedo delimitarlo exactamente, no lo voy a delimitar como persona, pero sí podría ser. No lo puedo decir ahora, pero sé que ese ser fue muy cercano en la conversación para que yo estuviera consciente y cómoda en todo momento. Recuerdo que lo que quería esa persona es mandarme toda clase de información, aún sabiendo que uno de sus directivos
no voy a decir comandantes, pero alguien que estaba allí, no era partidario de abducir o de tenerme allí por mucho tiempo. Voy a decir que fue la primera vez que sí se me trasladó cierto miedo a ser descubierta o estar demasiado tiempo en un sitio. Es la primera vez que sí no se me indujo al miedo, pero sí a una precaución por mi seguridad. Exactamente, eso es una precaución por tu seguridad. Cuando estás en esos sitios y te invitan o algo así, saben perfectamente quién eres, cómo te mueves, sabes volver de todas las maneras posibles, vas a volver. No hay ningún riesgo en ese sentido, o al menos que a mí se me haya facilitado así, por tu supervivencia. Es que no hay ese miedo, ¿vale? Porque se supone que estás ahí por algo. Voy a decir que ese ser eran como unos 5 o 6. Estaban primero esos, pero luego se acercó algo que era quizás superior o que era ajeno a ese grupo. Ese sentimiento tuve como que no era exactamente igual a ellos y que no les gustaba que yo estuviera, o que de alguna manera quería saber toda la información que yo me llevaba. Es como supervisarme, ¿no? Y que de alguna manera ese ser intentaba protegerme en ese aspecto. Es como que quería ser muy generoso con la información que se me daba. Es como sin límite. Te voy a mostrar las grandes verdades, ¿no? Imaginaos, algo así. Yo sé perfectamente que hubo una conversación perfecta que me iba a valer en mi vida y creo que ya la deseché porque soy incapaz de recordarla. Pero sí recuerdo perfectamente que me dijo, antes de lo que voy a decir ahora, que es lo importante, que había otra persona como yo, exactamente igual a ti. Me explicaba, intentaba lo que yo entendí, por eso deduje también por la forma que eran extraterrestres, es que estaba intentando darme una información para decir, mira, es igual a ti, pero te voy a explicar por qué es igual a ti. Es como si hablara para un niño. Es como realmente es que sí, son seres pues a nivel inteligencia muy, muy superior, es como una inteligencia artificial respecto a un humano, y me quería dar a entender como si yo no fuera a entender, ¿no? Voy a explicarte que hay alguien igual a ti. Y luego entendí perfectamente que me estaba explicando cuál era mi propia fuente o mi supraconciencia. Y yo le decía, sí, otra exactamente igual que yo, como quien qué derroche, ¿no? 2 personas iguales, y enseguida se abrió el plano de lo que era yo. Es como si yo aterricé mi propia supraconciencia. Me vi mi ser, mi fuente, y os digo cómo me vi. Me produjo un poco de rechazo. Fue rechazo. Porque realmente era una forma, pero no era exactamente un cuerpo humano, pero sí era una forma que estaba como en un trono inmenso, absolutamente en soledad. Todo lo que allí había era como descender a un planeta de atmósfera gas. O sea, es lo mejor que puedo describir. Sería como estar, no sé, en un trono en la atmósfera de Júpiter, por ejemplo, todo gas. Era como, los colores sí lo recuerdo, eran como naranja pastel, rosas, blancos, y era como una especie de nube, pero gas. Era como un estar. Estar ahí es como que tienes un stand, como que ese es tú estás ahí, como si fuera tu trono, ¿no? Estás ahí, piensas, luego existes, ¿no? Y tú controlas todo lo que eres o todos tus cuerpos dimensionales los controlas, o como que eres una cabeza pensante, ¿no? Estás ahí y conectas. Y fue muy fuerte porque tan pronto me enseñó, yo conecté. Yo dije, y es como que me lanzó y estuve ahí y supe, es como, a ver, ¿cómo lo digo? Es como si de repente estuviera volando un halcón, tranquilo, en el aire, ¿no? Y de repente mira rápido porque su propio yo está cerca, ¿no? Es como que siente que hay esa conexión de uno y otro. Esa conexión sí se palpó entre esos 2 seres. Luego yo entendí que no era un doble, no era un extraterrestre clonado con mi inteligencia o con mi ADN, no era eso, no lo creo así.
era realmente pues mi cristalino. Directamente vi a mi cristalino o a mi supraconciencia, como queráis llamarle. Ofrece rechazo porque aquello a lo que estamos acostumbrados como existencia, incluso a nivel espiritual, o a la forma en que tienes de conectar con otros seres, no ves tu realidad y no ves cómo estás en reposo, aunque nunca estás en reposo, cómo es tu estado, ¿no? En reposo, no hay nada, es el todo y la nada, es absolutamente magnífico, es un sitio como que lo tiene todo, ¿no? Para que algo funcione o seas feliz, pero que dista muchísimo de aquello que es entender que algo existe, ¿no? Y que tiene vida por el entorno que tienes. Es complicado de explicar. Voy a decir que ese ser me trasladó todos los multiversos en un plano. Si vieras un plano a lo mejor de 6 metros, más o menos es lo que vería yo en ese plano, imaginaos 6 metros, es como un puzzle de distintas formas. Y yo señalé directamente, aquí estoy yo, este es mi universo, aquí voy a volver yo. Yo decía esto, aquí voy a volver yo. Vi perfectamente la forma, como digo, estaba más tirando a la parte superior derecha, había algo un poco más, había como otros mundos más, digamos, otros universos más a la derecha, y es como que acaba todo en línea recta, ¿no? Cada una de esas piezas, ¿no? De esos multiversos se unían perfecto, como si ya tuvieran esa forma, pero no recuerdo mucha franja de nada o materia oscura alrededor de cada pieza, entre comillas. Encajaban perfectamente. Voy a decir que el universo que yo vi perfectamente, podría describirlo ahora mismo en plano, hacer como una especie de trapecio cuadrado hacia abajo y luego tira un poco en punta hacia la izquierda. Es algo que no se me olvida la forma. Es curioso, no es exactamente un trapecio, es como si intentaras hacer una línea recta hacia arriba, bajas como intentando hacer un trapecio, enseguida todo recto hacia abajo, recto hacia la base, pero se eleva hacia la izquierda, como con un pico muy pronunciado, y así se une luego a la base con la bajada también en forma de trapecio. Es difícil de explicar, pero es así la forma que yo vi. La vi perfectamente. Todo nuestro universo, no estoy hablando de galaxias ni de sistema solar, es el universo tal cual, y así se me confirmaba. Y tan pronto se me decía, y yo estaba allí mirando a saber cómo se traduciría eso en tiempo, pero yo recuerdo es milimétrico, todas esas piezas magníficas. ¿Cuántos podrían haber sido? Muchos más de 50 o 80 seguro. En ese plano gigante, o que a mí me alcanzara el verlo. Lo importante que dijo este ser fue, recuerda cómo puedes irte, recuerda que si no es que no te sientas cómoda, recuerda que si tienes que irte, esa era la situación, no existe miedo, no existe ego, recuerda que para irte tienes que hacer eso con la mano, que haces, y era una especie de... Voy a decir, hice un vídeo sobre los Anunnakis y los jeroglíficos egipcios, que la gente no sabe que es esa especie de candado que llevan en la mano. Son 2 piezas de propulsión de viaje multidimensional, lo digo, ¿vale? Y lo voy a dejar ahí. Voy a aludir a algo, aparte de esto. Voy a decir que cuando estaba viendo eso, sí noté la mirada muy, muy inquisitivamente de uno de esos seres. Voy a decir, esos seres son magníficos, muy, muy encima de mí, como intentando saber de mí o exprimir de mí todo lo que yo llevaba, ¿no? Y fue en ese momento cuando decidí irme. Noto perfectamente el movimiento que hice de mano y cómo se hizo. Lo noto, es algo que me llevará a la tumba, es algo magnífico, es un viaje en el tiempo, lo voy a decir, es un viaje en el tiempo, una abducción, pero es un viaje en el tiempo, no existe esa rapidez de desvanecerte, es que sí, es algo increíble. Voy a explicar también, no quería incidir en esto, pero voy a catalogarlo de extraterrestres y no, ¿vale? Realmente no son extraterrestres, pero voy a decir que una vez he visto
Yo creo que hizo una lectura péndulo que hacía una alusión a que era Thoth o Thoth, ese dios que parece un Blue Avian, ¿no? Con corona, ¿no? Que parece un pájaro azul. Realmente no era así. Realmente lo que yo estaba viendo era 3 Anunnakis. Me eché las manos a la cabeza porque yo soy una persona que no estudia historia. Sabía de su magnificencia, sabía que eran creadores, dioses, lo que queráis. Yo lo sabía, así se me muestran. Pero yo no sabía hasta que vi jeroglíficos egipcios, hasta que profundicé en esto, de qué estaba yo hablando, ¿vale? O de qué estaba sucediendo. No sabía qué seres eran. Sí sabía que eran dioses, seres especiales. Llegué a pensar que era Thoth y acompañado de serafines, y voy a decir el motivo. Precisamente, y así se ven en los jeroglíficos, los Anunnaki pueden tener apariencia, aparte de aparecer así como muy regios, ¿no? Como seres tipo humanos, realmente tienen un aspecto híbrido, me dicen que diga, es como híbrido, una imagen que parece como un pájaro alado, ¿no? Y como un guerrero, con piernas y cuerpo como de guerrero, y al mismo tiempo tiene esas alas y esa cabeza como de pájaro, ¿no? Muy parecido al dios Thoth, ¿no? O, bueno, sí, o Horus iba a decir. Pero realmente son Anunnaki, y lo digo, lo vi, yo decía un soportal con columnas, pero realmente era un templo, y lo voy a decir, es mi vida real, no era una vida pasada, no era una ensoñación, era mi vida real, y así relataba hechos que me habían pasado en esta vida. Me encontré se abrió como un plano, como si se abriera el cielo. Es curioso, lo que sale es como una membrana que no sabe si echa para adentro o absorbe. Es brutal, es algo que no se puede explicar de la manera en que se abre. Y bajaron 3 seres, y uno de ellos vi que especialmente se me manifestaba. Los otros 2 se proyectaban muy en luz, con 4 a 6 alas. Yo creía que eran serafines, pero no. Eran como 4 alas con un aspecto, pues como veis en los jeroglíficos. Exactamente, eso solo pudo haber sido creado, ya os lo digo, por estos seres. Esos jeroglíficos solo pudieron haber sido creados por esos seres. Además aparecen dibujos de relojes de muñeca en ese tipo de seres, cuando en la antigüedad ni se conocían ni se esperaban. Y es una especie de dar a entender el sin tiempo o la eternidad en momento presente. Realmente no existe el tiempo, son seres del futuro que son capaces de incluso inferir en secuencias del pasado, de vida, etc. Es algo que no puedo explicar. Voy a decir que he visto 3, 2 de ellos sí eran como híbridos y estaban al lado, y el que estaba en medio se dirigió a mí, se mostró exactamente. Sabía perfectamente que yo estaba en estado consciente, que me iba a despertar, lo sabía. Se mostró, su aspecto era como de un pájaro azul gigante, grandísimo, de mi mismo tamaño. Me acaba de llegar un corazón. Otro, de mi mismo tamaño, y tenía como una especie de corona o algo que se le elevaba un poco de la cabeza. Y eso sí, un pico desorbitado así para afuera. Yo llegué a pensar, ya digo, que era Thoth, pero digo que es un Anunnaki, lo sé. Y he interactuado con esos 3 Anunnakis en otra situación. Voy a decir que se dirigía a mí y me decía que era lo mejor que yo me llevaba de esta vida, que le dijera lo mejor que yo había experimentado hasta la fecha de mi vida, que se lo mostrara. Y yo recuerdo que le sonreí y canté algo. Es lo mejor que supuestamente me había pasado en vida. Es una música, es un canto de una soprano en una banda sonora, voy a decir, no voy a ser explicativo, que yo escuché, que esa especie de lenguaje de luz, voy a decir, que se me transmitía con esa canción,
era lo más pleno que yo había recibido en vida. Y se lo reproducía, era como una mezcla entre dos de esa soprano, y se lo cantaba. Se emocionó tanto, fue tan brutal, y sobre todo que yo se lo mostraba sabiendo que estaba en estado consciente. Sé que uno de ellos, por eso digo que es Anunnaki, noté un pinzamiento como si un cuchillo te atraviesa la nuca y te sale por la garganta. Lo mismo, el mismo dolor, no se corta. Recuerdo, fue un dolor. No da tiempo al dolor, es un pinzamiento como que se te va la vida y que te lo extraen directamente. Era uno de ellos con esas cosas que tienen los jeroglíficos en forma de punta. Directamente, es que cuando me di cuenta, dije, ¿cómo puedo ser tan imbécil y no darme cuenta antes? Yo decía que me extraían como mi verdad, ¿no? Y se la llevaron. Pero realmente, sí, posiblemente extrajeran mi verdad, pero realmente estaban... Es como programar también a códigos. Es como que entra por la nuca, sale por la garganta. Es algo que ya digo, es increíble. Estoy revelando, para la gente que diga, wow, menudo rollo, estoy revelando aquí ahora el significado de los jeroglíficos que hasta día de hoy, después de miles de años, nadie se ha atrevido. Nadie se ha atrevido, digo, porque no es que nadie lo sepa, es que nadie se ha atrevido todavía a decirlo. ¿Qué significan esos 4 Anunnaki? ¿Vale? ¿Qué significan y qué tienen en la mano? ¿Cómo se propulsan? ¿Qué es ese candado bolsito? ¿Y qué significa ese aparato que tienen en la mano? Con el que pinzan la nuca a otro Anunnaki. Quiero ser muy clara, ¿vale? Creo que estoy siendo muy, muy clara con lo que estoy diciendo. Estoy siendo explícitamente obscena, ahora mismo voy a decir. Es obscenidad. La verdad que estoy diciendo aquí ahora, no creo que nadie se mojara tanto a decir algo en un vídeo de este calibre. Y lo voy a decir así, lo voy a dejar. Tan pronto pasó esto, estos 3 seres se elevaron y se fueron. Sé perfectamente lo que viví. Sé que esto puede ser considerado una experiencia extraterrestre o, bueno, como queráis llamarle. Sé que ha sido algo especial. He querido dejarlo así tirando hacia el final porque es lo más espectacular, que se merece ser escuchado por solo aquel que realmente es fiel a mis vídeos y los escucha al menos, aunque sea a trozos, hasta el final.